Buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos a su escuela bíblica dominical. Hoy continuamos estudiando la segunda carta a los Corintios y hoy llegamos al capítulo número 6 y vamos a ver los credenciales del ministerio. Vamos a ver cuáles son las características del ministerio cristiano. Así que les invito a que busquemos en nuestras Biblias segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Veamos entonces la conducta intachable. Ese es el primer punto donde Pablo nos dice y nos explica qué significa eso. Así que les invito a leer. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En la versión bíblica, traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente, o es otra forma de poderlo comprender. Dice, en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Y podemos complementar en esta misma versión, el versículo 4.1, que está muy relacionado, que dice así. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de lo que decimos, solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Entonces, vemos a un Pablo transparente, a un hombre de Dios que no era que lo que decía podía ser malinterpretado. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver que su estilo de vida, que nadie podía señalarlo con el dedo, que él no se permitía que por su testimonio alguien pensara o sintiese algo en contra del Evangelio por su estilo de vida. No permita que sus acciones descuidadas e indisciplinadas sean una excusa para que alguien rechace el mensaje de Dios. Debemos vivir una vida de forma tal de que nadie señale nuestra forma de vida y mucho menos que ésta sea alejada de lo que significan las cosas de Dios. Así que cuidemos nuestro testimonio para la honra y gloria del Señor y que otros puedan ver en nosotros al mismo Señor y tengan el deseo de servirle y honrarle. Así que Pablo, lo vemos en este versículo 3, tenía una conducta intachable, cosa que nosotros también debemos seguir. Vemos entonces el segundo punto, conflicto y tribulaciones en el ministerio. Y vemos efectivamente que esto es parte. Vamos a ver aquí muchas cosas que están dedicadas o están orientadas a los ministros. Como nos dice aquí el versículo 6 nos habla de colaboradores y luego en el versículo 4 nos habla de ministros. Esto quiere decir que son hermanos que están encomendados a la obra específicamente. Pero vamos a ver cómo eso también nos llega a nosotros, a una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Así que los tiempos han cambiado y vamos a ver aquí algunas circunstancias, pero que muchas de ellas también nos pueden pasar a nosotros. Así que bueno, veamos entonces, conflictos y tribulaciones en el ministerio. Leamos entonces, dice así, versículos 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Lo que les decía, encargados, tenían una responsabilidad, habían asumido, el Señor les había llamado para su obra. Y dice,
en, vamos a ver varios en. ¿En qué? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahora, ¿cómo podemos lograr todo esto? Y él nos lo dice entonces en el versículo 4. Dice, con mucha paciencia. Y es que Pablo amaba tanto a Dios y él sabía que esto era parte de lo que él, del costo. Pero él tenía paciencia porque, como vimos en clases anteriores, él sabía que era ciudadano terrenal, pero que también era celestial, que le esperaba cosas maravillosas, que lo que estaba pasando era algo muy leve. Así que bajo esa perspectiva, entonces, él sufría con paciencia las tribulaciones, las dificultades de la vida, las necesidades económicas, falta de provisiones, angustias, zozobras, en azotes. Y vemos entonces cómo este hombre de Dios sufrió azotes, que nos dice la Biblia, nos dice en el capítulo 11, dice que 5 veces fue azotado, cárcel, estuvo preso, en tumultos para linchamiento, en diversos trabajos, en desvelo y en ayuno. Y vemos que estas son cosas que pasan los servidores de Dios y que pasan los que aman a Dios. Pero él nos dice, hay que tener paciencia, porque eso va a pasar. Igualmente entonces, nosotros vemos que él puede pasar todo esto porque él confía en el Señor, él se agarra a Dios y él sabe que el poder de Dios y el Espíritu Santo están con él. Vamos entonces a ver la tercera parte. Vamos a ver contraste en el ministerio. ¿Sí? Vamos a leer entonces del 6 al 10. Fíjense qué hay. O sea, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces dice, comienza en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y estos son los elementos que nos van a acompañar para poder llevar todo lo anterior, tribulaciones, angustias, etc. Y dice en pureza. Y cuando hablamos de la pureza, es que un siervo de Dios debe ser una persona que tiene un estilo de vida puro. Es difícil muchas veces en la actualidad mantener la pureza cuando vemos mucha inmoralidad y falta de transparencia. Pero nosotros debemos buscar mantenernos puros. Luego nos dice conocimiento. Este conocimiento no solo se refiere a la palabra de Dios, sino que un maestro, un predicador, debe mantenerse a lo corriente de lo que está pasando para poder enseñar a otros en cómo asumir estos estilos de vida. Luego nos dice tolerancia, que es parte de la paciencia, y nos dice en bondad, hacer cosas buenas, ser propenso a hacer cosas buenas. Y luego nos dice en el Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo es imposible hacer todas estas cosas. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos ayuda a continuar, el que nos permite que nosotros podamos dar frutos. Así que debemos estar entonces llenos en el Espíritu, en amor sincero, no fingido, en ser transparentes, en ser genuinos, en respetar a nuestros hermanos, pero también expresar amor en nuestros corazones. Sigue así,
en palabras de verdad, arraigados a las Santas Escrituras, en el poder de Dios, que todo se puede. Y dice, con armas de justicia. Esto es, que nadie, que nada nos pueda, que no haya espacio en nuestra vida que nos pueda perjudicar. Pero fíjense, ahora vamos a ver una serie de paradojas de la vida cristiana. Y vamos a ver por qué es cómo alguien puede ver a un cristiano y cómo es la relación de Dios. Y vamos a verlo bajo esa perspectiva y lo vamos a leer y ustedes vayan pensando lo que les voy diciendo. Fíjense, por honra o por deshonra. Algunos nos aprueban y otros no. Lo importante es que ante Dios estemos aprobados. Dice, por mala fama o por buena fama. Es posible que algunos malinterpreten, se construya mala fama. Lo importante es que usted sigue al Señor. Lo que está en su santa palabra, eso es lo que debemos hacer. Dice, como engañadores, pero veraces. Es posible que alguna vez hayamos sido calificados como engañadores, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, somos veraces. Dice más adelante, como desconocidos para algunos, pero bien conocidos. Es posible que seamos desconocidos para el mundo, pero lo importante es que el Señor nos conoce y conoce nuestro corazón. Dice, como moribundos, pero llenos de vida. Luego dice, como castigados, pero no muertos. Pablo pasó por sinfines de persecución, fue golpeado, azotado, apresado, pero sin embargo, iba creciendo espiritualmente. Sin embargo, continuó viviendo. ¿Se recuerdan de la casita? Se destruía, iba destruyéndose, pero ella internamente crecía. Decía, entristecidos, pero siempre gozosos. Es posible que esta tristeza era hacia las personas que no recibían el Evangelio, hasta lo que estaba ocurriendo en muchas iglesias, pero él estaba gozoso, porque él disfrutaba su relación directa con Dios. Dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Era posible que no pudiese suplir las necesidades económicas de muchas personas, materiales, pero podía suplir las necesidades espirituales. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. En Cristo todo es suficiente. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. No hace falta nada. Y en el versículo 11, que es la última parte, es franqueza por franqueza. Y vamos a ver qué significa esto. Vimos un hombre intachable. Vimos las características de un ministerio donde efectivamente había dolor, había dificultades, azote, etc. Pero él nos dice de que no tenemos que tener paciencia, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el poder del Señor. Y después nos dice las paradojas es que muchas veces no somos comprendidos, muchas veces no somos estimados, muchas veces como él éramos considerados locos, pero él estaba consciente que él servía para Dios y sobre eso era suficiente. Entonces ahora vamos a ver franqueza por franqueza. Vamos a ver qué significa eso. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijo hablo, ensanchado también vosotros.
Cuando leía esto, yo decía, ¿cuándo se ensancha el corazón? Y se ensancha el corazón cuando nos sentimos bien, cuando recibimos mucho amor o cuando lo damos. Pablo amaba a los corintios y aquí se lo dice. Nuestro corazón se ha ensanchado. Amaba a los corintios, les extrañaba y esto era lo que lo hacía feliz. Él también, como vemos en la primera carta, es un poco duro con ellos, pero lo que les dice es que lo que él hace, lo que lo mueve, es el amor. Nosotros requerimos un corazón dispuesto antes que un corazón cerrado cuando enfrentamos los mensajes de una persona de Dios. Seamos abiertos y para escuchar un consejo a tiempo y seamos más bien agradecidos cuando nos los dan de corazón. ¿Cuáles son las aplicaciones de este estudio? Los cristianos, como siervos de Dios, debemos actuar en consecuencia. Permita que su vida sea un testimonio del amor de Dios. Les voy a dar un ejemplo. En una convención de vendedores, ellos quedaron con sus familias de regresar para la Navidad. Pero la convención se extendió, así que salieron todos apresurados para el aeropuerto. En el camino, en el apuro, uno golpeó una mesa donde estaban unas manzanas y todas se cayeron. Pero ellos siguieron adelante. Solo uno se devolvió y les pidió a los amigos que llamaran a su familia y que les decía que iba a llegar un poco más tarde. Así que este hombre se devuelve a ayudar a la niña que era la dueña del puesto de las manzanas. Pero cuando empieza a recogerlas, se da cuenta que la niña es invidente. Así que, empieza a ayudarla con más ahínco. Y ordenan el puesto, le pide disculpas, le dice que es lamentable lo que ha pasado. Pero cuando caen algunas de las manzanas se estropearon, así que él no solamente le ayuda a acomodar las manzanas, no solamente le pide disculpas, sino que paga por aquellas que estuvieron dañadas, pagó el monto equivalente. Así que este hombre se despide para ir a buscar su vuelo. Cuando termina, la niña se voltea y le pregunta, ¿es usted Jesús? Y este hombre se va pensando sobre las palabras de esta niña. Y esto es lo que les quería dar a entender. O sea, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que servimos a Dios, debemos actuar en consecuencia para que otros puedan ver en nosotros lo que significa la gracia de Dios. Recuerde, somos nuevas criaturas de Dios. Así que no invalidemos la obra del Señor, por lo tanto glorifiquemos a Dios en nuestras vidas y que esa pueda dar testimonio para que otros puedan llegar a los pies del Señor. Otra aplicación importante es la siguiente: Él nos cuida sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Los cristianos no necesitan ceder a la presión u opinión pública. Pablo se mantuvo fiel al Señor cuando la gente lo llamaba, lo insultaba, lo condenaba. Se mantuvo activo, gozoso y contento ante las situaciones más difíciles. No permita, mi querido hermano, mi querido oyente, que las circunstancias
o las expectativas hagan que usted cambie su rumbo de servir y amar al Señor. Manténgase firme delante del Señor y no cambie por nada su vida de servicio y adoración al Señor. Y con esta clase culminamos la unidad número 10, llamamiento al servicio apostólico. Y en la clase próxima vamos a estudiar el capítulo número 8, titulada Llamamiento a la generosidad cristiana. Que Dios les bendiga y que tengan una semana rica de bendiciones.